Cuando ustedes tienen este polinomio dividido un binomio que está de grado 1, acá hay un 1 imaginario, y su factor es 1 acá, ustedes les conviene realizar esta regla de Ruffini, o sea, dividir utilizando esta regla de Ruffini. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente hacemos una tabla. En esa tabla vamos a ubicar estos términos de manera completa y ordenada. ¿Qué significa completa? Que si yo acá no tengo nada a x cuadrado elevado a la x cuadrado, lo que tengo que poner es un 0. Ahora vamos a ver cómo es esto. Me fijo, ordenado, me fijo, el que tiene el mayor exponente es este, que tiene el de grado 3, acompaña el factor 8, vamos a colocar el 8, con su signo, como es positivo, colocamos el 8 positivo. Luego vamos a colocar el 3, porque después del 3 viene el 2, y el que acompaña la x es el 3, ese es el número que vamos a colocar acá. Luego el 7, porque tenemos a la 3, a la 2, a la 1 y número con su signo correspondiente. Fíjense que este está completo, pero suponiendo que yo estaría completo, que acá no tengamos nada, lo que tenemos que hacer es colocar simplemente un 0. Eso significa de manera completa y ordenada. Pero bueno, yo lo tengo completo, o sea que simplemente pongo el 3. Y acá viene lo que tienen que modificar. ¿Qué es lo que modifican? El signo. Acá coloco el número, el mismo número con el que voy a dividir, pero con el signo cambiado. Vamos a poner positivo. Luego, ¿qué hacemos? Luego bajamos este 8, lo colocamos acá, bajamos el primer número que tenemos ubicado en la tabla y hacemos una multiplicación de 2 por 8. El número que está acá lo vamos a multiplicar y el resultado lo vamos a ubicar acá. 2 por 8 es 16. Ahora simplemente entre estos dos va a haber una suma o una resta dependiendo de los signos que tienen. Como los dos están positivos, los vamos a sumar. 3 más 16, 19. Y ahora vuelvo a multiplicar. 2 por 19, 38. Y lo ubico debajo de este 7. Ahora estos dos, como están positivos, simplemente los sumo. Y me da 45. Ahora hacemos 2 por 45. Es 90. Lo colocamos acá. Así. Y ahora hacemos menos 10 más 90, porque el 90 está positivo. Estos dos se van a restar y esto me da 80. Como el 90 es mayor, va a ser positivo, entonces me queda 80 positivo. Y ahora vamos a poner la respuesta. Mi cociente, lo que a mí me da la división, vamos a agrandar un poco más la letra. Ahí está, mi cociente es este 8, va a ser 8x, y como acá está elevado al cubo, esto me va a quedar al cuadrado. Vamos a disminuir un grado. ¿Cómo sigo? Más, porque sigue este 19. Mi resultado es este, no este. Da la casualidad que los dos terminan en 8. 19x. Ahí está el cuadrado. Este sigue grado a la 1. Sigue el 45. Como no tiene signo, supuestamente es positivo, ¿no? Cuando no tiene signo es positivo. 45. Este es mi cociente. 8x cuadrado más 19x más 45. Mientras que mi resto es 80. Así que eso es todo, gente. Esta es la regla de Ruffini.
En el siguiente video yo voy a enseñar el teorema del resto. Con el teorema del resto nosotros comprobamos si realmente lo que hicimos está bien hecho. Y hoy en este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo calcular el teorema del resto. A nosotros nos dan esta siguiente división. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros acá nos dice que tenemos 8x cubo más 3x cuadrado más 7x menos 10. Si ustedes vieron el video anterior de la regla de Ruffini, van a ver que yo apliqué esto en la regla de Ruffini. Entonces, el teorema del resto sirve para comprobar si la regla de Ruffini la apliqué correctamente. ¿Cómo hacemos si simplemente nos pide el teorema del resto? Nosotros lo que debemos hacer es copiar este polinomio que tenemos acá. Vamos a ubicarlo acá, vamos a agrandar. Tenemos un 8 por x, en realidad siempre entre el número y la x hay un por, más 3 por x cuadrado más 7x, que es un por, ¿no? 7 por x, menos 10. ¿Y en qué consiste el teorema del resto? Consiste en reemplazar estas x por este número, pero con el signo cambiado. Es decir, en cada x voy a colocar este número, que en realidad es menos 2, lo voy a cambiar por 2. Entonces me va a quedar 8 por 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado. Lo que voy a hacer es un cálculo combinado, ¿sí? Si en este caso acá hubiese sido positivo, supongamos que hubiese sido positivo, acá yo tendría que, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tendría que haber puesto así, 7 por menos 2. Eso si hubiese sido positivo, siempre con el signo cambiado. En este caso, como era negativo, nosotros lo que hacemos es cambiarlo por positivo. Y así sucesivamente voy reemplazando todo. Gente, espero que les sea útil este video y que lo compartan y que se suscriban, que me den sus likes, su apoyo. Voy a hacer el cálculo combinado. ¿Ven? Como hacemos acá. ¿Qué es el cálculo combinado? Consiste en hacer estas cuentas separando en términos. Cada vez que yo tengo un más o un menos, separo mi término y calculo por separado. Pero en principio voy a hacer esto. Tengo un 8 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. ¿De dónde saco ese 2 al cubo? Es 2 por 2 por 2. El 2 multiplicado 3 veces. Y 2 por 2 por 2 es 8. Más 3 por el 2 multiplicado 2 veces. 2 por 2 es 4. Y vuelvo a separar mi término. Más 7 por 2, 14. Y bajo simplemente el menos 10. Bueno, ahora hago esta cuenta. 8 por 8 es 64. Más 3 por 4 es 12. Más 14. Menos 10. Voy a alejar un poco el zoom para que sigan viendo que estoy calculando el teorema del resto. Ahora voy a tomar la calculadora. Vamos a correr por acá y simplemente voy a hacer 64 más 12 más 14 menos 10. Y me dio 80. Si ustedes se fijan en el video anterior que yo subí, que es el Ruffini, van a ver que mi resto me da 80. Entonces es una manera de comprobar. Así que bueno, gente, así de fácil el teorema del resto. Les mando un beso grande y suscríbanse al canal. Nos vemos. Bye.